Demanda Mesada 14 a pensionados y retirados de las Fuerzas Militares de Colombia del Ministerio de Defensa Nacional desde la óptica de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL. El 13 de agosto de 2018, la ciudadana Lady Joana Erazo Cruz presentó una demanda de control de simple nulidad ante el Consejo de Estado, con el que se pretende se declare la nulidad del acta del 22 de abril del 2014, por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa, donde aparentemente desconoce lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, modificada por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente porque se ordenó el pago con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional de la llamada mesada 14 o mesada adicional prevista en el numeral 41.1 del artículo 41 del decreto 4433 de 2004 a favor de los miembros de las fuerzas militares pensionados o que se llegaren a pensionar. El numeral 41.1 habla sobre una mesada adicional de mitad de año equivalente a la totalidad de la asignación o pensión mensual que se cancelará dentro de la primera quincena del mes de julio de cada año. Cabe anotar que el acto legislativo es un mecanismo por el cual se reforma, adiciona o deroga algún texto en la Constitución política por parte del Congreso de la República, según lo estipulado en el artículo 375 de la Constitución Política de Colombia. En el acto legislativo 01 de 2005 se habla que a partir de la vigencia de dicho acto legislativo no habrá regímenes especiales ni exceptuados sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos de dicho artículo. Además, menciona que las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento. Se le agrega un parágrafo transitorio donde se exceptúan de lo establecido por el inciso del presente artículo aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a 3 salarios mínimos legales vigentes si la misma causa antes del 31 de julio del 2011, quienes recibirán 14 mesadas pensionales al año. En octubre del 2018, el despacho de la magistrada Sandra Lice Ibarra admitió la demanda de nulidad simple, la cual, en auto de julio del 2021, resolvió suspender provisionalmente los efectos del acta del 22 de abril del 2014, por medio del cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa, Secretaría General, Dirección Administrativa, Grupo de Prestaciones Sociales que tienen derecho, suscrito por la directora administrativa y la coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, conforme a lo expuesto en la presente decisión. Cabe anotar que los actos administrativos, cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar. El 1 de septiembre del 2021, el apoderado de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, interpuso recurso de súplica contra el auto del 7 de julio del 2021, indicando que dicha entidad no firmó ni intervino en la discusión originada en el acto demandado. Asimismo, adujo que el acta demandada no es un acto administrativo, ya que no crea, modifica ni extingue una situación jurídica relacionada con el pago de las mesadas adicionales de los pensionados de la fuerza pública, por lo tanto no es susceptible de control de legalidad. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serán apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto,
También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario. Sin embargo, pese al recurso de súplica, se confirma el auto del 7 de julio del 2021 proferido por la consejera de Estado, doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, de conformidad con lo expuesto en la parte motivadora de esa providencia, en auto del 28 de julio del 2022 emitido por el magistrado César Palomino Cortés, donde específicamente acota que al respecto se observa que el acto administrativo demandado en el presente asunto contiene una orden de pago de la mesada 14 a los miembros de las fuerzas militares, siendo el contenido vinculante y definitivo para los destinatarios de la misma. De allí que se concluye que el acta del 22 de abril del 2014 constituye un acto administrativo susceptible de ser controvertido jurisdiccionalmente. Adiciona que, de acuerdo a lo mencionado, quienes causaron su derecho pensional después del 31 de julio del 2011 solamente recibirán 13 mesadas, independientemente del monto de ella, dentro de las cuales no se encuentran excepcionados los miembros de la fuerza pública. Posteriormente, mediante auto de fecha del 19 de septiembre del 2022, el despacho ordenó la apertura de incidente de desacato presentado por la demandante señora Lady Joana Erazo Cruz por el presunto incumplimiento de la medida cautelar decretada mediante el auto deponente del 7 de julio del 2021 y confirmada a través de auto de sala del 28 de julio del 2022, que suspendió provisionalmente los efectos del acta del 22 de abril del 2014, por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa. Es de anotar que un incidente de desacato está establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 241, donde en su aparte dice que el incumplimiento de una medida cautelar dará lugar a la apertura de un incidente de desacato. El 26 de noviembre del 2022, en contestación del incidente de desacato por parte de Cremil, expone sus razones de la defensa y la no prosperidad del incidente de desacato en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, donde aduce que en el presente asunto no debe darse continuidad al incidente de desacato de que trata el artículo 241 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, promovido en contra de la entidad por tres razones a saber. Primero, el acto administrativo no fue producido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ni tiene efectos jurídicos frente al reconocimiento de la mesada 14 en la asignación de retiro, que por competencia funcional, según lo establecido en el artículo 008 de 2016, reconoce y paga a Cremil. Segundo, no existe incumplimiento de la medida cautelar, toda vez que la orden del auto supuestamente incumplido es suspender provisionalmente los efectos del acta del 22 de abril del 2014, por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa, Secretaría General, Dirección Administrativa, Grupo de Prestaciones Sociales que tienen derecho, suscrito por la directora administrativa y la coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, conforme a lo expuesto en la presente decisión. Tercero, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares no concede pensiones a sus titulares. La orden impartida es suspender los efectos del acta del 22 de abril del 2014. Esta declaratoria no surte efectos sobre la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, puesto que la entidad no reconoce y paga pensiones a las personas relacionadas en el acto administrativo suspendido, como se ha reiterado en la defensa técnica de esta entidad. En el proceso en cita, la competencia de Cremil es el reconocimiento y pago de asignaciones de retiro, con las mesadas establecidas en el artículo 41 del decreto 4433 de 2004, que no fueron objeto de la demanda ni de la medida cautelar, insistiendo una vez más que el alcance de la medida cautelar, como lo menciona el mismo despacho, está en las pensiones que se pagan de acuerdo con el acta del 22 de abril del 2014, acto administrativo demandado, del cual estudia su despacho la presunción de legalidad. Cremil no ha pagado ninguna mesada 14 porque no tiene afiliados pensionados de los que hace referencia la mentada acta,
Por ello no existe incumplimiento de la medida cautelar por parte de retiro car- de la caja de retiro de las fuerzas militares CREMIL. El 31 de marzo del 2023 se notifica dentro del proceso que el abogado Juan Enrique Bedoya Escobar es nombrado como magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado para dar continuidad al mencionado proceso. En abril 20 del 2023 se radica ante el despacho un impulso procesal de incidente de desacato por parte del señor Henry Alfredo Bustos Caicedos, quien en el memorial firma como veedor ciudadano, donde solicita que se le dé cuanto antes impulso procesal al incidente de desacato y se resuelva la inconformidad propuesta por la demandante. El 9 de mayo del 2023, el señor soldado profesional pensionado por invalidez Cáceres Muñoz James radica un memorial solicitando la cancelación de la medida cautelar por improcedente, toda vez que la razón de ser este emolumento o prestación social que se paga en su mesada pensional por invalidez desde hace 12 años cuando salió pensionado, por las secuelas de heridas en combate, en el restablecimiento del orden público, mandato constitucional de todo militar de ofrendar la vida por una patria mejor, proviene de la interpretación y el sustento jurídico de un acto legislativo del 1 de julio del 2005, el cual en su inciso séptimo profesa lo siguiente, que a partir de la vigencia no habrá regímenes especiales ni exceptuados sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al presidente de la República, entre otros. El 15 de mayo de 2023, mediante un auto de cúmplice, se ordena la devolución del cuaderno de medidas cautelares al despacho del consejero César Palomino Cortés para que tramite la solicitud presentada por el Ministerio Nacional de Defensa, en la que se pide la aclaración del auto del 28 de julio del 2022 que confirmó la medida cautelar de suspensión provisional. El 31 de agosto del 2022, por medio de memorial, el Ministerio de Defensa Nacional solicitó aclaración del auto del 28 de julio del 2022 que resolvió el recurso de súplica. Debido a un error secretarial, el cuaderno de medidas cautelares fue remitido a este despacho sin que se hubiese resuelto la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Defensa Nacional. Por consiguiente, en aplicación del artículo 207 de la Ley 1437 del 2011, que ordena al juez de lo contencioso administrativo adoptar las medidas que se consideren necesarias para sanar el proceso en cada una de sus tareas, se ordenará devolver el cuaderno de medidas cautelares al despacho del consejero César Palomino Cortés para que tramite la referida solicitud de aclaración. El 15 de mayo del 2023, el señor William Cañón Velandia, en su calidad de actor ciudadano y como dragoniante de Infantería de Marina de la Reserva de la Armada Nacional, perteneciente al primer contingente del año de 1992 y pensionado del Ministerio de Defensa Nacional, solicita vincularse como coayudante de la parte demandada en razón a que se encuentra en la etapa procesal pertinente. Por otra parte, solicita que se abra incidente de nulidad y se revoque y o declare la nulidad de los autos de fecha del 7 de julio del 2021 que decreta la medida cautelar de suspensión del acto demandado y de fecha del 19 de septiembre del año de 2019 que abre incidente de desacato. El 17 de mayo del 2023, para considerar la solicitud de aclaración, se hace efectivo el cambio de ponente dentro del proceso, donde el ponente anterior traslada al ponente nuevo César Palomino Cortés el cuaderno de medidas cautelares para su respectiva aclaración. Es de anotar que las fuerzas militares y en sí las cajas que pagan las respectivas asignaciones de retiro y el Ministerio de Defensa están inmersas dentro del proceso. Estaremos atentos a cualquier cambio o información que haya con respecto al presente proceso.